And we're live from the living room as Doug eyes up the matchday spread. He's reaching for the buffalo wing. Perfect! Hang on, what's this? Oh, he's gone for a can of Pepsi too! Incredible! What a finish! Sensational combination! Look at the delight on his face. There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. Food deserves Pepsi. Grab a pack of Pepsi Zero Sugar for today's match. It's poetry in motion. Welcome to a new era of baseball's great spectacle. The T-Mobile Home Run Derby, live on Netflix. The biggest sluggers in baseball put their talents to the test on All-Star Weekend. Raw power meets star power. Big swagger meets bigger slams. And you don't swing to make contact. You swing to make history. Watch the T-Mobile Home Run Derby live on Netflix this Monday, July 13th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Poco después de medianoche, ya en la madrugada del 18 de noviembre de 1978, Brian Crink llega al Burger Chef de Speedway, Indiana. El joven trabaja allí, aunque esa noche no está de turno. Viene de una cita y pasa por el restaurante para ayudar a sus compañeros con la limpieza y las tareas de cierre. Desde fuera, lo primero que ve es que las luces siguen encendidas. En el aparcamiento está el Ford Pinto familiar color bronce de Dan Davis, uno de los empleados. Brian rodea el edificio y camina hacia la parte trasera. Allí se encuentra con algo que no le cuadra. La puerta metálica está entreabierta, apenas unos centímetros. Normalmente quedaba cerrada desde dentro, asegurada con una barra de metal. Además, es también el lugar que los empleados utilizan al final del turno para sacar la basura a los contenedores. Brian entra, pero dentro no hay nadie, y la hamburguesería no está como debería. Los 4 cajones de las cajas registradoras han sido sacados de su sitio y están tirados en el suelo. La caja fuerte, situada en la oficina del gerente, está completamente abierta. Hay monedas esparcidas. A primera vista parece un robo. No hay nadie en la zona de cajas, nadie en la cocina, nadie en la oficina. Tampoco hay sangre ni señales evidentes de pelea. Solo un restaurante iluminado, el cierre a medio hacer, una puerta trasera que no debería estar abierta y un silencio que no encaja con lo que Brian esperaba encontrar. Sus compañeros Jane Fried, Ruth Sheldon, Daniel Davis y Mark Flemons tendrían que seguir allí. Pero no hay rastro de ellos. Soy Alejandra Lavín y esto es Criminología en Serie. Hoy hablamos del caso Burger Chef, 4 jóvenes desaparecidos durante un turno de cierre y una investigación que empezó mirando en la dirección equivocada. Es viernes 17 de noviembre de 1978. Speedway es una pequeña localidad de Indiana, pegada a Indianápolis, y en el número 5725 de Crawfordsville Road hay un Burger Chef que esa noche queda en manos de varios empleados muy jóvenes. Daniel Davis tiene 16 años. Ha empezado a trabajar a las 5 de la tarde, pero hacia las 10 menos cuarto llama a su casa para avisar de que se queda hasta medianoche. Quiere ayudar con la limpieza y ganar algo más de dinero para comprar regalos de Navidad. Mark Flemons, también de 16, ni siquiera tenía que trabajar esa noche. Había aceptado cubrir a última hora el turno de otra compañera. Después había intentado cancelarlo, pero desde arriba le dijeron que si se había comprometido tenía que presentarse. Ruth Sheldon, de 17 años, cumple su turno habitual. Y por último, Jane Fried, de 20, es la subgerente del turno. Llega al restaurante alrededor de las 8 de la tarde y poco después llama a un amigo para decirle que todo va bien, que la noche está incluso más tranquila de lo habitual, ya que entre las 8 y las 10 la CBS emite a nivel nacional el especial de vacaciones de Star Wars.
Como curiosidad, además, el Burger Chef tiene un acuerdo de licencia y ofrece el Star Wars Fan Meal. A las 11 el establecimiento cierra al público, pero dentro aún queda trabajo: limpiar, recoger, contar el dinero y preparar el local para la mañana siguiente. 11 minutos después, a las 11:11, una empleada termina su turno y ficha la salida. No se va muy lejos, se reúne con su novio junto al Dunkin' Donuts de al lado. En un momento dado ella quiere encenderse un cigarrillo, pero no tiene cerillas, así que su novio cruza hasta el Burger Chef para pedir unas. Entra por una de las puertas laterales. Al principio no ve a nadie. Jane aparece desde la parte trasera del local. Él le pide cerillas, ella se las da y se marcha. Nada le llama la atención. La joven no parece nerviosa, no hay nada al menos en ese momento que indique que algo vaya mal. El chico vuelve con su novia y ambos caminan hacia la parte trasera del restaurante. Cruzan una valla y se sientan cerca de las vías del tren. Llevan allí apenas unos minutos cuando levantan la vista y ven a dos hombres parados muy cerca en la oscuridad. El joven les pregunta quiénes son. No contestan. Uno de ellos mantiene la cabeza baja. Intenta ocultar el rostro y disfrazar la voz con un pañuelo tipo bandana azul con un diseño blanco colocado sobre la boca. Y entonces, con una voz profunda y rasposa, como la de palabras textuales, alguien que fuma mucho, les dice: «Será mejor que salgáis de aquí, porque ha habido mucho vandalismo en la zona». Casi al mismo tiempo, alrededor de las 11:30, otro empleado llama al restaurante. Es un chico que debería haber trabajado esa noche de 10 a cierre, pero no se había presentado porque había tenido problemas con la batería del coche. Habla con Jane, le comenta que ya está todo solucionado y ella le dice que vaya al Burger Chef a ayudar con la limpieza. Después él también diría que la voz de Jane no sonó extraña de ninguna manera. Así que a las 11:30, al menos por teléfono, Jane sigue dentro del restaurante y todo parece bajo control. Pero algo cambia menos de media hora después. Alrededor de las 12:05, un compañero de escuela de Mark sale de la Galaxy Disco, una discoteca para adolescentes que está al otro lado de la calle. Cuando se acerca al Burger Chef y ve las luces encendidas, piensa que Mark sigue trabajando y que quizá puedan volver juntos caminando a casa. Pero una vez se acerca al restaurante, no ve a nadie a través de los cristales. Camina hacia la parte de atrás y se encuentra con la entrada trasera completamente abierta, de par en par. Se asoma. Grita el nombre de Mark varias veces hacia el interior. Pero nadie contesta. Al no recibir respuesta, cierra él mismo la puerta y se va caminando a su casa. Antes de marcharse, se fija en que en el aparcamiento solo quedan 2 coches, el de Jane y el Ford Pinto de Daniel. Poco después llega Brian Crane. Lo que encuentra ya lo sabemos: un restaurante vacío, la entrada trasera abierta, las cajas registradoras en el suelo, un solo coche en el estacionamiento y ningún rastro de Jane, Ruth, Daniel ni Mark. Minutos después aparece otro empleado. Es el chico que debía haber trabajado aquella noche, pero que no se había presentado por un problema con la batería de su vehículo. Y aquí surge una de las primeras contradicciones del caso. Según Brian, cuando éste llega, él le dice que cree que han robado. El chico responde que no quiere tener nada que ver con aquello y se marcha. Pero en su propia declaración cuenta otra cosa. Asegura que sí entró en el restaurante con Brian y para demostrarlo describe detalles concretos del interior: el suelo sucio, la parrilla sin limpiar, monedas por el suelo, la caja fuerte abierta. A mí, personalmente, hay algo en esta versión que no termina de encajarme. Si entra, si ve todo esto y entiende que algo grave puede estar pasando, me cuesta entender por qué no se queda a esperar a la policía o qué problema podría tener con aquello. Sea como fuere, cuando llega el momento de pedir ayuda, Brian está solo. Pongámonos por un momento en su lugar. Tiene 17 años, está de madrugada en el restaurante en el que trabaja, con las cajas registradoras por el suelo y 4 compañeros que no aparecen por ninguna parte.
Tiene que estar absolutamente aterrado, y entre el miedo y la confusión de esos instantes hace una primera llamada. No sabemos exactamente a quién llama, porque este dato aparece protegido en los documentos del FBI que he consultado para el caso, y en otras fuentes era bastante contradictorio. Lo que sí podemos decir es que durante esos minutos esa persona se convierte en una especie de salvavidas para él. Mientras habla con el joven consigue contactar con el gerente por la otra línea, pero no cuelga, se queda al teléfono con el adolescente para que no tenga que esperar solo. Y no solo eso, también se sube al coche y conduce hasta el Burger Chef sin cortar la llamada. Cuando esta persona llega lo hace prácticamente al mismo tiempo que las primeras patrullas de policía. A partir de ese momento Brian deja de estar solo, pero la situación sigue sin explicar lo más importante. ¿Dónde están Jane, Ruth, Daniel y Mark? La primera teoría parece sencilla. Un robo. En total se calcula una pérdida de unos $581. Pero no se lo han llevado todo. En el suelo queda cambio esparcido, y dentro de la caja fuerte además dejan atrás otros $100 preparados en rollos. Todo ello hace pensar que quien se llevó el dinero no se paró a recogerlo todo, cogió lo que tenía al alcance de la mano y salió de allí con prisa. Pero lo más llamativo no es solo lo que falta, también es lo que sigue allí. En la oficina están los bolsos de las dos chicas, el de Ruth y el de Jane, este último con su licencia de conducir aún dentro. En un perchero hay un abrigo de nylon azul y una camisa de franela. Las tareas de cierre están a medias, el suelo sigue sucio, la parrilla todavía no se ha limpiado y todo parece interrumpido en la mitad de la rutina normal de cada noche. En ese primer momento, sin sangre, sin señales claras de pelea ni en el restaurante ni en el aparcamiento, y sin cuerpos, la escena lleva a las autoridades a pensar que los propios empleados se han marchado con la recaudación y que volverán a las pocas horas. Pero esa teoría hace aguas desde el principio. Si se han ido por voluntad propia, ¿de verdad Jane y Ruth habrían dejado allí sus bolsos, su documentación y sus pertenencias? El gerente del Burger Chef conoce a esos chicos y para él esta explicación tampoco tiene sentido. No son problemáticos, no son jóvenes que de pronto vayan a marcharse con el dinero dejando atrás bolsos, ropa y un restaurante a medio limpiar. Durante años se ha hablado mucho de los errores de la policía de Speedway en esas primeras horas, y no es para menos, hay motivos para hacerlo, ahora volveremos a eso, pero al revisar los documentos del FBI aparece una parte de la historia que suele quedar fuera. No es exacto decir que la policía no recogió nada aquella noche. Sí, se recogen varios objetos del Burger Chef, los cuales se enviarían después al laboratorio del FBI. La puerta de la caja fuerte, un dispensador de cinta adhesiva, bolsas de depósito bancario, certificados de regalo, la libreta de direcciones de Jane, los bolsos de las chicas, las prendas del perchero y un cepillo de pelo con mango amarillo encontrado fuera del local, en el aparcamiento. Es decir, hubo recogida de indicios. Pero recoger objetos no significa entender lo que se tiene delante. Y lo que se pierde no son solo pruebas concretas, es la escena completa. Quien se lleva a Jane, Ruth, Daniel y Mark tiene que haber estado dentro del local. El cierre se ha quedado a medias, como ya hemos dicho varias veces. El suelo sigue sucio, la parrilla está sin limpiar. Es decir, todavía puede quedar información en los azulejos, baldosas, en las puertas, en los lugares por los quien quiera que fuera se ha movido. Pero al no tratarlo desde el principio como un posible secuestro, el local no se preserva como la escena de un crimen. Y al amanecer del sábado, el turno de la mañana entra a trabajar. Trapos, desinfectantes, fregonas. Si allí hay huellas de pisadas, de manos, restos de barro, fibras o cualquier señal que pueda explicar cómo han entrado y salido los posibles agresores, esa limpieza lo borra. Ese es uno de los errores más graves de este caso, si no el que más. No solo se pierden pruebas físicas, sino también la posibilidad de reconstruir cómo se movieron dentro del Burger Chef y cómo salieron de allí 4 jóvenes. Y ahora con esto en mente avancemos unas horas, esa misma madrugada. Son alrededor de las 4:30 cuando aparece el coche de Jane Fried. Pero antes conviene recordar cuándo lo habíamos visto por última vez. A las 12 menos 5, cuando el compañero de escuela de Mark
pasa por el Burger Chef, el Chevrolet Vega blanco de Jane sigue en el aparcamiento, junto al Ford Pinto de Daniel. Cuando Brian llega poco después al restaurante, el Vega ya no está. Eso significa que en algún momento entre una visita y otra, alguien ha movido el vehículo de Jane, y ahí se abren varias posibilidades. Una es que cuando el compañero de Mark se asomó al restaurante y gritó su nombre, un posible secuestro todavía estuviera ocurriendo dentro. Puede que los jóvenes estuvieran retenidos, amenazados por los asaltantes. Eso explicaría por qué nadie respondió, aunque el Chevrolet siguiera todavía allí. La otra posibilidad es que ya los hubieran sacado del local en otro vehículo. En este sentido, alguien pudo quedarse atrás o volver después para llevarse el Chevrolet de Jane y alejarlo del Burger Chef. Esta segunda teoría tiene sentido para algunos investigadores por una razón práctica. Meter a 4 rehenes y al menos a 2 agresores armados en el pequeño vehículo parecía complicado. El Chevrolet del 74 es localizado hacia las 4:30 de la madrugada, en una zona residencial a algo más de 1,5 kilómetros del Burger Chef y a 2 calles de la jefatura de policía y bomberos de Speedway. La puerta del conductor está cerrada, con seguro. La del pasajero, en cambio, está entreabierta. Esto sugiere a los investigadores que quien condujo el coche se bajó apresuradamente por el lado derecho sin preocuparse de cerrarlo por completo. Las llaves no están dentro. El interior del vehículo está vacío. No hay rastros de sangre ni señales claras de lucha. Aún así, la policía recupera bolsas de papel del interior del Vega y los laboratorios del FBI en Washington logran extraer después algunas huellas dactilares latentes. Ya os adelanto que de esto no se sacará nada. Hasta ese momento, la posibilidad de que los jóvenes se hubieran marchado con la recaudación seguía sobre la mesa, pero el coche de Jane lo cambia todo. A partir de ahí, la pregunta ya no es solo dónde están los 4 jóvenes, también es quién condujo ese coche, cuándo lo hizo y por qué lo dejó allí. Y el problema es que cuando los agentes vuelven al Burger Chef, llegan demasiado tarde. Como sabemos, el turno de mañana limpia el restaurante. Parte de la escena se ha alterado y los oficiales intentan recomponerla de memoria. Vuelven a colocar los cajones vacíos de las cajas registradoras en el suelo, esparcen algunas monedas y dejan otra vez en la oficina los bolsos de Ruth y Jane. Y después toman fotografías. Obviamente estas imágenes no muestran la realidad del local que encontró Brian. La entrada formal del FBI en el caso llega esa misma mañana. A las 10:15 del sábado 18 de noviembre, la policía de Speedway notifica por teléfono la desaparición de los 4 empleados. Para entonces han pasado casi 10 horas desde que Brian ha entrado en el Burger Chef y ha descubierto que no hay nadie. Esa tardanza y sobre todo la primera interpretación de lo ocurrido van a generar muchísimas críticas, no es para menos. El teniente William Crafton intenta defender la actuación del departamento con una frase publicada en The Indianapolis Star. Si hubiera pensado que esto era una broma de niños, tened por seguro que no me habría quedado despierto toda la noche trabajando en ello. De acuerdo, puede que no lo vivieran como una simple broma, pero durante esas primeras horas tampoco se actúa como si 4 jóvenes hubieran sido secuestrados. Aún así, esa madrugada va dejando las primeras coincidencias. Poco después de haber encontrado el coche de Jane, a las 7 de la mañana, una banda local relacionada con una agresión y un homicidio son detenidos en la misma zona. Pero los análisis del coche finalmente no permiten vincularlos al Burger Chef. No aparecen huellas ni pruebas físicas concluyentes que los coloquen dentro del vehículo o en la escena del crimen. Así que en ese momento aquello queda como tantas otras cosas en este caso, una coincidencia inquietante, pero insuficiente. Y entonces llega el domingo por la tarde. El 19 de noviembre, recordemos que estamos en el año 1978, alrededor de las 3. La espera termina de la peor manera. Los 4 jóvenes aparecen muertos en una zona boscosa y aislada del municipio de White River, en el condado de Johnson. El lugar se conoce como Stone's Crossing y está a unos 35 kilómetros del Burger Chef y también de la zona donde había aparecido abandonado el coche de Jane.
Daniel Davis y Ruth Sheldon son encontrados juntos en el bosque boca abajo. Los dos han recibido múltiples disparos de un arma calibre 38 en la parte posterior de la cabeza, el cuello y los hombros. A unos 23 metros está Jane. Ella muere de otra forma, por heridas de arma blanca en el pecho. La hoja de un cuchillo de caza marca imperial se rompe y queda alojada en su cuerpo. El mango no aparece, y este detalle, atentos, se mantiene en secreto durante un tiempo para poder valorar futuras confesiones. A otros 23 metros de la subgerente se encuentra Mark Flemons, pero su muerte es más difícil de reconstruir. Muere asfixiado con su propia sangre después de sufrir un fuerte traumatismo en la cabeza. Durante un tiempo se plantea que pudo golpearse contra un árbol mientras intentaba huir a oscuras, pero también se habla de una posible paliza con un objeto parecido a una cadena y de hematomas en la cabeza y en los hombros que podrían tener 1 o 2 horas de antigüedad antes de su muerte. Según el forense, este joven pudo tardar entre 5 y 20 minutos en fallecer. Además, la posición en la que quedó, probablemente inconsciente, hizo que la sangre drenara hacia sus pulmones. Si hubiera quedado de lado, posiblemente habría sobrevivido. Las muertes muestran métodos distintos: disparos, arma blanca y traumatismo. Y eso lleva a los investigadores a pensar que pudo haber más de un agresor. Al menos 2, quizá 3. Además, hay una cuestión práctica en esto. Una sola persona lo habría tenido muy difícil para controlar a 4 jóvenes, sacarlos del restaurante y llevarlos hasta allí. La hora de las muertes se estima hacia las 3 de la madrugada del sábado 18 de noviembre. Están vestidos, todavía llevan sus uniformes naranjas y marrones del Burger Chef. No están atados, no hay signos de agresión sexual y conservan dinero, relojes y joyas. Jane, además, tiene las llaves de su coche en el bolsillo. Esto es importante porque en el restaurante faltaba dinero, sí. Sin embargo, los 4 jóvenes conservan sus pertenencias personales, así que empieza a pensarse en una posibilidad. Jane, Ruth, Daniel y Mark no fueron llevados hasta allí para robarles, sino para no dejar testigos. Una vez localizados los cuerpos, la investigación entra en una fase marcada por la prisa y la desorganización, y problemas de jurisdicción. El secuestro había ocurrido en Speedway, en el condado de Marion, pero los cuerpos aparecen en una zona rural del condado de Johnson. Mientras se decide quién toma el control, la escena del bosque empieza a contaminarse. Varios vehículos policiales entran directamente en la zona, destruyendo posibles marcas de neumáticos o de calzado. Y también hay informes de que al menos uno de los cuerpos es movido antes de que llegue el forense. Además, hay un hecho especialmente grave que resume muy bien el nivel de caos. Un detective recoge 2 documentos de identificación de las víctimas, se los guarda en el bolsillo, se los lleva a casa y no se da cuenta hasta semanas después. Con todo esto, la escena pierde muchísimo valor, otra vez. Una de las pocas pruebas físicas que se consigue recuperar en el lugar es la huella de un neumático en el camino de entrada, de la que se hace un molde de yeso. Una vez más, esta prueba conduciría a un callejón sin salida, condicionado por el resto de errores en la investigación. Para intentar coordinar el caso, terminan uniendo fuerzas varias agencias: la policía de Speedway, la policía estatal de Indiana, el departamento del sheriff del condado de Marion y la policía de Indianápolis. Pero el papel del FBI cambia. La agencia decide dejar la investigación en manos de las autoridades locales y estatales. A partir de este momento asume un papel estrictamente técnico y forense. Sus laboratorios en Washington DC reciben la tarea de analizar las pocas evidencias físicas que se logran salvar de la destrucción. El lunes 20 de noviembre de 1978, cuando los lectores abren el periódico The Indianapolis Star, se encuentran con una portada difícil de asimilar. La noticia habla del hallazgo de los cuerpos de 4 jóvenes en el bosque. Y justo al lado aparece otra tragedia, la masacre de Johnstown, donde más de 900 personas, entre ellas muchos niños, habían muerto en Guyana en un envenenamiento masivo con cianuro el día 18.
Pero no era la única desgracia de aquel año. En Speedway el 78 ya venía marcado por otros episodios violentos. El asesinato de Julia Seifers en julio y una serie de bombas en septiembre que sembraron el miedo en la comunidad. Los investigadores se fijan entonces en Brett Kimberlin, un empresario local investigado por aquellos ataques con explosivos y condenado después por ello. Durante un tiempo se contempla si podía tener alguna relación con los crímenes del Burger Chef, pero su coartada se verifica y la línea queda descartada. Ante la falta de pruebas y después del desastre en ambas escenas del crimen, las autoridades se aferran a lo único que todavía podía ayudarles a reconstruir la noche: las declaraciones de los testigos. Volvamos al día de las desapariciones. Entre las 10:30 y las 11 menos cuarto, en el aparcamiento del Dunkin' Donuts, que estaba justo al lado del Burger Chef, varios testigos vieron un coche familiar de 4 puertas, viejo, sucio y bastante destartalado. Lo describen como marrón claro o blanco sucio. Tenía un golpe a lo largo de todo el lateral izquierdo y un tubo de escape muy ruidoso. Montados en este vehículo iban 2 hombres. Poco después, entre las 11:15 y las 11:30, hubo un segundo avistamiento, esta vez de la joven pareja que estaba sentada junto a las vías del tren, detrás del Burger Chef. El primer hombre, el que se dirigió a ellos, fue descrito como un hombre blanco de unos 35 años, robusto, de entre unos 73 y unos 78 de altura y unos 90 kilos de peso. Llevaba una chaqueta azul acolchada hasta la cintura, pero lo que más llamaba la atención eran su barba y su bigote, oscuros, muy tupidos y sin arreglar. El segundo también era blanco, de unos 30 años, más delgado y medía alrededor de unos 70. Tenía el pelo corto y oscuro, iba completamente afeitado y llevaba un abrigo azul con forro polar. Para el FBI los 2 episodios están conectados, es decir, los hombres del coche sucio y destartalado y los que se acercaron después a la pareja junto a las vías serían los mismos. A partir de las descripciones principales, primero se elaboran retratos robot. Estos se distribuyen a la prensa y aparecen publicados en periódicos locales como el Indianapolis Star y el Indianapolis News, en los días posteriores a la tragedia, a finales de noviembre del 78. Pero la investigación va un paso más allá. Con la ayuda del Departamento de Arte de una universidad también se crean bustos de arcilla a tamaño real. Como curiosidad, estas figuras se conservan actualmente en el Museo de la Policía Estatal de Indiana. Justo antes de la Navidad de 1978, el caso da un giro inesperado. El 20 de diciembre, el fiscal general de Indiana recibe una carta escrita en letras mayúsculas con una ortografía muy irregular y difícil de leer. El remitente afirma ser el tercer hombre, un supuesto cómplice de los crímenes que, según su versión, se quedó esperando en el coche sin saber que aquel atraco iba a terminar en una masacre. El autor se refiere al Burger Chef, intento decirlo de la manera más fiel posible, como el Burger Chef, y acusa a la policía, al FBI y a la fiscalía de estar llevando a cabo un encubrimiento. Eso sí, parece conocer detalles muy concretos del caso. Habla de los retratos robot publicados en la prensa. El boceto del periódico de esas personas se parece al que está completamente afeitado. También afirma que el robo se organiza para desviar la atención de un asunto relacionado con drogas y con celos. Pero aún hay algo más. En la carta hace referencia directa a Mark Flemons, el adolescente de 16 años que murió asfixiado con su propia sangre. Y escribe: «Ojalá el chico que corrió contra el árbol no hubiera muerto de esa manera. Tal vez ustedes, policías, ya tendrían encerrados a estos asesinos». Esa frase impacta especialmente a los investigadores porque encaja con una de las hipótesis que se manejan sobre la muerte de Mark, que pudo intentar huir a oscuras por el bosque y golpearse contra un árbol antes de caer inconsciente. La reacción de las autoridades es inmediata. Si aquella carta es real, pueden estar ante alguien capaz de identificar a los responsables. Así que se hace un llamamiento público. Se ofrece inmunidad al autor si da un paso al frente y testifica contra los asesinos.
pero nadie aparece, y aquella carta queda como una de las pistas más extrañas y frustrantes del caso Burger Chef. La difusión en el sistema oficial de búsqueda de las esculturas de arcilla se formaliza el 22 de enero de 1979. Y a partir de ahí, la investigación se centra en buscar delincuentes locales que encajen con estas descripciones. Es entonces cuando cobra fuerza la teoría de la implicación de una banda de Franklin, Indiana. El detective Ken York de la Policía Estatal venía siguiendo los pasos de esta organización delictiva extremadamente activa y especializada en asaltar locales de comida rápida bajo el mismo modus operandi: sorprender a los empleados por la puerta trasera a la hora del cierre. Se localiza pronto al presunto líder de esta banda, y cuando colocan su ficha policial junto al busto de arcilla, el parecido resulta bastante evidente. Tiene el cabello oscuro y rizado, una barba poblada y un bigote abundante que llevaba años sin recortarse. El sospechoso es citado para una rueda de reconocimiento ante los testigos del Dunkin' Donuts y de las vías del tren, pero se presenta completamente afeitado. Sin este rasgo tan característico, los testigos dudan, no pueden señalarlo con seguridad y la policía no consigue una identificación concluyente. En febrero, ante la falta de huellas u otras pruebas físicas que lo vinculen directamente con la escena, se intenta otra vía. El hombre ya está arrestado y pendiente de juicio por otros delitos, así que le ofrecen un acuerdo. Podría evitar la cárcel si acepta someterse voluntariamente a una prueba del polígrafo sobre los crímenes del Burger Chef, pero se niega, y ahí la pista se bloquea y se pierde. Los informes del FBI que he consultado para este caso llegan a señalar a la banda de Franklin en este momento como, y cito, los principales sospechosos. Pero sin confesión, sin una identificación firme y sin pruebas sólidas, la investigación no consigue cerrar el caso contra ellos. Este callejón sin salida obliga a los investigadores a mirar mucho más allá de las fronteras de Indiana. El 11 de marzo de 1979, la oficina del FBI en Oklahoma City envía un teletipo urgente a la división de Indianápolis. El motivo es que acaban de resolver el caso de la masacre del restaurante Sirloin Stockade, ocurrida en julio de 1978, y han acusado formalmente a Roger Dale Stafford. El paralelismo llama muchísimo la atención. En Oklahoma, una banda armada entra en un restaurante, secuestra a los 6 empleados que están cerrando el local, los obligan a entrar en un congelador y después los matan a tiros. Roger Dale encaja además con el perfil de un criminal extremadamente violento. El FBI lo describe como un consumidor de narcóticos propenso a la violencia, que se desplaza por carretera de un estado a otro. Durante semanas, las autoridades de Indiana colaboran con las de Oklahoma. Cruzan registros de arrestos, descripciones y testimonios buscando cualquier punto de conexión. Pero la pista vuelve a venirse abajo una vez más. No se encuentra ningún testigo ni ninguna prueba física que sitúe a Roger Dale en Indiana la noche del 17 de noviembre del 78. Así que la conexión con Oklahoma, una de las pistas interestatales más potentes que llega a barajarse, termina convirtiéndose en otro callejón sin salida. Pero no es la única posibilidad que mira el FBI fuera de Indiana. También se contempla que los autores no fueran delincuentes locales sino criminales fugados. El mismo viernes 17 de noviembre de 1978, 3 reclusos se fugaron de la prisión de máxima seguridad de Lucasville, en Ohio. Los fugitivos robaron un Chevrolet Nova azul, tomaron rehenes y emprendieron la huida hacia el oeste. La teoría es que al cruzar hacia Indiana, cerca de medianoche, pudieron haber entrado en el Burger Chef para conseguir dinero para la fuga, pero esta posibilidad también se derrumba. Un rastreo cronológico realizado por el FBI y la policía de Ohio demuestra que era físicamente imposible que aquellos prófugos estuvieran en Speedway la noche del crimen. Con las pistas interestatales agotadas y sin avances claros con las bandas locales, la investigación comienza a perder fuelle. Pasa el tiempo, las pistas sólidas desaparecen, y para 1981 el caso empieza a abrirse a otras posibilidades.
Una de ellas surge el 5 de marzo, cuando James Fried, hermano de Jane, recordemos la subgerente del Burger Chef y una de las víctimas, es arrestado por cargos relacionados con tráfico de cocaína. Para las autoridades aquello cambia el enfoque. Quizá el crimen no fue solo un atraco que salió mal. ¿Y si Jane era el verdadero objetivo? ¿Y si alguien relacionado con el mundo de las drogas quería presionar o castigar a su hermano? Según esta hipótesis, los responsables habrían ido al Burger Chef para asustar, secuestrar o hacer daño a la joven. Pero al encontrarse allí también con Ruth, Daniel y Mark, decidieron llevárselos a todos para no dejar testigos. La policía estatal interroga a James, revisa coartadas y comprueba posibles conexiones, y apenas unos días después la línea queda descartada. No aparece ninguna prueba que le vincule a él o a su entorno con el asesinato de Jane y sus compañeros. 1981 termina con el caso apagándose de nuevo, y en el 83, ante la falta de nuevas pistas y de pruebas físicas viables, el FBI recomienda archivar administrativamente el caso. El asesinato de Ruth Sheldon, Daniel Davis, Mark Flemons y Jane Fried queda entonces en suspenso, sin juicio, sin responsables y con 4 familias obligadas a convivir con una pregunta que seguía sin respuesta. Hasta que en noviembre de 1984, cuando el caso parece completamente estancado, aparece una de las pistas más prometedoras. Esta vez no llega directamente de un detective, sino de un reportero de investigación del Indianapolis Star. El periodista dice tener información desde la prisión estatal de Pendleton. Un interno quiere hablar sobre los asesinatos del Burger Chef. Se llama Donald Wayne Forrester. Tiene 34 años y está cumpliendo una condena de 95 por un secuestro y una agresión sexual cometidos en el 79. Además, en el momento de los crímenes vivía en Speedway. Pero este no se acerca a la policía por remordimiento. Tiene ciertos intereses. Quiere evitar que lo trasladen a la prisión estatal de Michigan City. Teme por su vida, especialmente por ser un delincuente sexual condenado. A cambio de protección ofrece algo que las autoridades llevan esperando mucho tiempo: confesar su implicación en los crímenes del Burger Chef. Y al principio su declaración parece tener demasiados detalles como para ignorarla. Donald Wayne afirma que él y otros hombres fueron contratados para amedrentar a Jane por una supuesta deuda de drogas de su hermano. Según su versión, el plan no era matar a nadie, pero todo se complicó cuando Mark intentó intervenir para proteger a su compañera. En el forcejeo, el joven cayó inconsciente tras golpearse contra el parachoques de un coche. Creyendo que estaba muerto, el grupo entró en pánico, y entonces, según Forrester, decidieron llevarse a los 4 para matarlos y no dejar testigos. Además, también parece conocer cosas que no se habían hecho públicas. Lleva a los investigadores hasta la zona del bosque y describe la posición de los cuerpos. También conoce un dato reservado sobre el arma blanca. ¿Recordáis que esto os he dicho que teníais que tenerlo en cuenta? Sabe que la hoja del cuchillo se había roto durante el ataque a Jane y que el mango no había aparecido. Y hay algo más. Su exmujer cuenta que días después de los crímenes, Forrester volvió al bosque, recogió los casquillos de bala y los tiró por el inodoro. La policía entonces obtiene una orden para excavar la fosa séptica de aquella antigua vivienda y allí encuentran los casquillos del calibre 38, el mismo utilizado en los crímenes. Durante un tiempo parece que por fin hay una resolución. Desde finales de 1984, Donald Wayne Forrester se encuentra en una celda de la cárcel del condado de Marion bajo un acuerdo de confidencialidad. El trato es simple: él confiesa y señala a sus cómplices a cambio de no ser enviado a Michigan City. Pero en noviembre del 86, todo se viene abajo. El día 14, alguien con acceso al caso filtra a la prensa local que Donald está colaborando en secreto con la policía. Y en prisión, ser un agresor sexual y encima ser señalado como informante puede poner a cualquiera en peligro. 3 días después, Forrester corta toda comunicación con el detective encargado de esta vía de investigación. Se retracta de su confesión grabada y afirma que lo habían coaccionado y amenazado para obligarlo a mentir.
Y por si fuera poco, los demás hilos de los que intentan tirar tampoco dan resultado. La policía había intentado grabar una llamada telefónica entre Donald y uno de sus supuestos cómplices, pero el audio era tan malo que no podía sostenerse en un juicio. Forrester también había dicho que tiró la pistola calibre 38 al río White, pero después de semanas de búsqueda, los buzos nunca encuentran el arma. Y tampoco hay una prueba física capaz de vincularlo de forma directa con el coche de Jane o con la escena del bosque. Las técnicas forenses disponibles entonces no ofrecen una respuesta definitiva. Así que el 22 de diciembre de 1986, el fiscal anuncia que no se presentarían cargos contra Donald Wayne Forrester. Y reconoce que después de aquel fracaso, lo más probable es que el crimen del Burger Chef nunca llegue a resolverse. Este vuelve a prisión para cumplir su condena original de 95 años. Muere de cáncer en 2006. El caso vuelve a quedar en suspenso. Pero décadas después, una vieja pista recupera fuerza. Cuando el sargento Stoney Vann asume la revisión del caso en el 98, vuelve a mirar hacia la banda de Franklin, aquella línea que ya había aparecido a finales de los 70 tras la difusión de los retratos y los bustos de arcilla. Para Vann, los responsables fueron 5 hombres vinculados a ese grupo. Su teoría añade una posible explicación para la masacre. Jane Fried había trabajado antes en otra sucursal de Burger Chef y pudo reconocer a uno de los atracadores como cliente habitual. Si esto ocurrió, los agresores pudieron pensar que iban a ser identificados ante la policía. Y entonces el robo dejó de ser solo un robo, había que eliminar testigos. Con los años, algunos datos parecen reforzar esta hipótesis, pero ninguno basta para llevarla a juicio. Según se ha contado después, el hombre de la barba habría confesado el crimen en su lecho de muerte a su propio hijo, y ese hijo habría trasladado la información a la policía. Vann también entrevista a uno de los miembros del grupo. El hombre no confiesa directamente, pero nos deja la siguiente frase. No sé si mi grupo fue responsable, yo no estuve allí ese día, pero ellos pudieron haberlo hecho. Para el sargento, la banda de Franklin sigue siendo la explicación más probable. De estos 5 sospechosos, 3 ya han muerto. Los otros 2 seguirían vivos y libres en el condado de Johnson. Para la Policía Estatal de Indiana el caso no está cerrado. En los últimos años se ha vuelto a revisar el expediente con 2 objetivos: digitalizar los miles de documentos, fotografías, diagramas y grabaciones acumuladas durante décadas, y volver a analizar las evidencias físicas con técnicas forenses más modernas. Pero más allá de los archivos y los laboratorios, hay algo que no podemos olvidar. Ruth, Daniel, Mark y Jane no eran solo víctimas en un expediente. Daniel era estudioso, formaba parte de la patrulla civil aérea y soñaba con entrar en la Fuerza Aérea. Le gustaba tanto la fotografía de aviación que incluso revelaba sus propias imágenes en casa. Ruth era una estudiante brillante con interés por las matemáticas, las ciencias y la informática. También cantaba en el coro de su iglesia. Había dejado el trabajo en Burger Chef, pero aceptó quedarse unos días más para ayudar durante la campaña de Acción de Gracias. Mark Flemons era el menor de 7 hermanos, tocaba en la banda del instituto y era conocido por ser educado y protector. Según se contó después, tras enterarse de un robo violento en un restaurante, le había prometido a Jane que si pasaba algo, intentaría protegerla. Y por último, Jane era conocida en Speedway como Sweet Jane. Trabajaba muchísimas horas y veía su empleo en Burger Chef como el inicio de una carrera. De hecho, la empresa ya la consideraba preparada para dirigir su propia sucursal. 4 vidas muy jóvenes, interrumpidas en una noche que todavía no tiene respuesta. Años después, quienes investigaron el caso seguían cargando con él. Stoney Vann llegó a decir que pensaba en él a menudo y que era de esos que se llevaría a la tumba. Ken York también murió convencido de que sabía quién había matado a aquellos jóvenes, aunque nunca pudo demostrarlo ante un tribunal. Hay una idea que aparece casi siempre cuando hablamos de desapariciones. Las primeras 24 o 48 horas son decisivas. Y sí lo son, pero hay que matizarlo porque no todas son iguales. Al principio muchas se parecen entre sí.
Lo que cambia son los indicadores de riesgo. En Estados Unidos, los estudios sobre menores desaparecidos han mostrado que la mayoría de los casos no corresponden a secuestros por desconocidos. En 1999, por ejemplo, se estimó que más de 1,3 millones de niños y adolescentes desaparecieron a manos de cuidadores o familiares en algún momento del año, y casi todos fueron localizados o regresaron con vida. La mayor parte de estas situaciones se explicaba por fugas, malentendidos, menores perdidos o sustracciones familiares. Los secuestros por personas desconocidas eran una proporción pequeña del total. Este dato, por fin, puede ayudarnos a entender por qué muchas veces la primera reacción policial no es pensar directamente en el peor escenario. Estadísticamente, lo más frecuente no suele ser un secuestro homicida, pero tampoco se puede correr el riesgo de descartar esa posibilidad demasiado pronto. Una investigación no puede guiarse solo por lo que ocurre la mayoría de las veces. Tiene que detectar cuándo un caso se sale del patrón antes de que esa primera lectura condicione todo lo demás. Y con los adolescentes ocurre algo especialmente delicado. Muchos son clasificados como fugados y en muchos casos realmente se han marchado por voluntad propia, pero eso no significa que estén a salvo. De nuevo, en el 99, se estimó que 1.682.900 jóvenes tuvieron un episodio de fuga o expulsión del hogar y aproximadamente un 71% pudo haber estado en situación de riesgo durante ese periodo por factores como abuso, consumo de drogas, presencia en entornos delictivos o una edad muy temprana. Es decir, incluso cuando la desaparición comienza como voluntaria, puede convertirse rápidamente en una situación de peligro. Ahora vayámonos a datos un poquito más recientes. En 2023, el 93% de los casos recibidos por el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos correspondían a niños y adolescentes que se habían fugado, y el 74% de dichos menores tenía entre 15 y 17 años. Casi la mitad de ellos fueron localizados durante la primera semana. Ahora bien, cuando hablamos de secuestros de menores que terminan en homicidio, el panorama cambia por completo. Un estudio impulsado por la Fiscalía General del Estado de Washington analizó cientos de casos de este tipo entre 1968 y 2002. El 76% de las víctimas murió dentro de las 3 primeras horas desde el secuestro y el 88,5% dentro de las primeras 24 horas. Los casos de secuestro con homicidio son una categoría específica, poco frecuente, pero cuando ocurren, la posibilidad de encontrar al menor con vida puede ser muy baja. La clave está en distinguir probabilidad de riesgo. La probabilidad dice, lo más habitual es que no sea un secuestro homicida. El riesgo dice, si lo es, cada hora perdida puede destruir la posibilidad de encontrar a la víctima con vida o de conservar pruebas útiles. Y una buena respuesta policial tiene que trabajar con las dos cosas a la vez. En el caso Burger Chef, lo relevante no es solo que se interpretase mal la escena, lo relevante es qué señales estaban disponibles desde el principio para cuestionar esa interpretación. No desaparece una sola persona, desaparecen 4. Y no desaparecen en un contexto de ocio, una discusión familiar, una salida nocturna difícil de reconstruir. Se esfuman durante un turno de cierre en un entorno de trabajo, en mitad de una rutina. 2 de ellos tienen 16 años, una 17. Jane tiene 20, pero sigue siendo una persona joven dentro de un grupo de empleados muy vulnerables por edad, horario y contexto. Además, hay elementos que no encajan bien con una fuga voluntaria. Bolsos y documentación dentro del restaurante, tareas interrumpidas, caja fuerte abierta, dinero que no se llevan y el coche de Jane abandonado sin ella. Cada uno de estos datos por separado quizá podía tener una explicación. Todos juntos elevaban el riesgo. Y este es precisamente el punto. Una investigación no debería preguntarse solo qué explicación es más probable según las estadísticas, sino qué me está diciendo todo lo que tengo delante. Hoy existen categorías más claras para clasificar desapariciones en ciertas bases policiales. Menor, en peligro, involuntaria, entre otras. Y la legislación federal estadounidense prohíbe imponer periodos de espera para aceptar denuncias de menores desaparecidos.
Esto, desde luego, no estaba formulado así en 1978 y no tendría sentido juzgar a todos los agentes de aquel momento con las herramientas actuales. Pero sí permite entender qué han aprendido los sistemas con el tiempo, que esperar a que un niño o adolescente aparezca solo puede ser un error muy grave. Ahora tenemos que pensar en la escena, y aquí Burger Chef es casi un ejemplo de manual de lo que pasa cuando no se entiende a tiempo que un espacio puede ser mucho más que un local vacío. En criminalística no hace falta que aparezca un cadáver para que esa escena sea importante. Puede ser el último lugar donde se vio a la víctima, el punto donde se interrumpió una rutina, el vehículo utilizado para moverla o el espacio donde alguien tuvo contacto con ella antes de desaparecer. Si ese lugar se limpia, se reabre, se recoloca o se reconstruye de memoria, se pierde información que ya nunca más vuelve. Las guías modernas de investigación de escenas insisten en algo muy básico. El primer procesamiento puede ser la única oportunidad real de preservar y recuperar evidencia. Huellas, fibras, pisadas, patrones de movimiento, objetos fuera de sitio. Todo eso puede desaparecer con una fregona, con empleados entrando y saliendo, con objetos recolocados o con fotografías tomadas después de alterar la escena. Cuando no hay una confesión o un sospechoso fiable o cuando los testigos dudan, la prueba física puede ser la diferencia entre una sospecha razonable o una acusación sostenible. Por eso este no se entiende solo como un crimen sin resolver, sino también como una investigación marcada desde el principio por una lectura equivocada de lo que estaba ocurriendo. Durante esas primeras horas no solo se recogen datos, se interpreta el lugar de los hechos, se valora el nivel de riesgo, se decide qué recursos se activan y qué indicios deben protegerse antes de que se contaminen o desaparezcan. En estos casos, la primera pregunta no debería ser solo ¿qué es lo más probable?, sino ¿qué es lo más peligroso que puede estar ocurriendo y qué tengo delante para descartarlo o confirmarlo? Si una desaparición se interpreta demasiado pronto como una fuga, una travesura o un problema sin importancia, todo lo demás puede quedar condicionado. Se tarda más en activar búsquedas, se tarda más en preservar espacios, se tarda más en tomar declaraciones y, sobre todo, se puede perder la oportunidad de leer bien el último lugar donde esas personas permanecieron con vida. Y esta es la historia de los asesinatos del Burger Chef, un caso que empezó pareciendo un robo extraño, siguió como una desaparición mal entendida y terminó convertido en uno de los crímenes sin resolver más frustrantes de Indiana. Después de tantas pistas, sospechosos y giros, la respuesta pudo estar cerca más de una vez, pero nunca lo bastante como para llegar a un tribunal. Ahora contadme, ¿qué teoría os convence más? ¿La banda de Franklin, la confesión fallida de Forrester o creéis que la respuesta estaba en otra línea de investigación? Gracias, como siempre, por estar al otro lado y por escuchar un nuevo episodio de Criminología en Serie. Con este caso, como ya os he venido comentando estos días atrás, la temporada en abierto llega a su fin. Pero no me voy del todo. En Podimo arranca una nueva Summer Edition el día 17 de julio y habrá un ofertón para que podáis disfrutar de la temporada completa hasta que volvamos a escucharnos y leernos en abierto. Y mientras tanto también seguiré en redes donde compartiré contenido relacionado con los casos, novedades y material adicional y en Criminología en Serie B con mini episodios semanales en abierto. También podéis pasaros por criminologiaenserie.com o uniros al canal de WhatsApp. Tenéis todos los enlaces en la descripción del podcast. Mil gracias por acompañarme una temporada más y por hacer que todo esto siga siendo posible. Espero de corazón que paséis un verano estupendo. Soy Alejandra Lavín y esto es Criminología en Serie. In the U.S., there's a break-in every 26 seconds. But when intruders step near, Simply Safe Home Security steps up. Stop. This is Simply Safe. Police are on the way.
Using AI alerts, US-based live agents help deter break-ins. SimpliSafe, no long-term contracts. Save 50% on your new system with professional monitoring at simplysafe.com/Spotify or with promo code Spotify. Outdoor deterrence requires a SimpliSafe Active Guard outdoor protection plan starting at $49.99 a month. Visit simplysafe.com/licenses for alarm license information. Tennessee 2012. At ZocDoc, we know being a healthy adult is like living in a video game. Every day has side quests, taxes, laundry, birthdays. And just when you're leveling up, you have to book a doctor. The insurance portal crashes. They put you on hold. Your doctor doesn't take your plan. Game over. We see you. So we made booking a doctor easy. Download ZocDoc. Search by specialty, insurance, and availability. Book instantly. No cheat codes required. Find a doctor you love with ZocDoc.